Buenas tardes. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. La mente, lo que hace al hombre, es lo que hace al hombre libre o esclavo. Gran cosa es eso de los derechos humanos. Constituyen el más grande y sublime tesoro del individuo. Los derechos del hombre como instrumento fundamental para la sana convivencia y la armonía social. Es la utopía más deseada de algunos pueblos, aspiración perenne de otros tantos, hipocresía atroz de casi todos. Los humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están por supuesto relacionados entre sí. Y más adelante, el mismo párrafo afirma: debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sean cual fueren sus sistemas jurídicos y políticos, por supuesto económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La idea de la dignidad humana es esencial para los derechos humanos. Su formulación precisa proviene del siglo de las luces. Emmanuel Kant afirmó, en la fundamentación metafísica de las costumbres, que en el reino de los fines todo tiene un precio o tiene una dignidad. Lo que tiene precio es intercambiable, lo que tiene dignidad es insustituible. Por eso, la definición sencilla de los derechos humanos permite decir que son atributos inherentes a la dignidad humana jurídicamente protegidos. Pero los derechos humanos no han sido creados por el derecho escrito. Este los reconoce y los confirma. Los derechos humanos tienen una fundamentación ética y constituyen la protección jurídica e institucional de una serie de condiciones para poder vivir una vida digna. Vale decir, vivir una vida conforme a la idea de que la vida humana es valiosa y como tal debe ser respetada y debe ser protegida. Los derechos humanos, en esta tesitura, son algo que el ser humano tiene por sí misma una condición de tal. No es otra la concepción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en el primer párrafo de su preámbulo señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El jurista español Gregorio Peces Barba señala las exigencias para que la filosofía de los derechos humanos se convierta en derecho positivo. Uno, que una norma jurídica positiva las reconozca, normalmente una constitución o una ley general. Dos, el desconocimiento de los derechos subjetivos que derivan de ellas legitime a los titulares ofendidos para pretender de los tribunales de justicia el restablecimiento de la situación y protección de derechos subjetivos, utilizando, si fuera necesario para ello, el aparato coactivo del Estado. Esto último es lo más importante. Decía Bobbio que, más que un catálogo de derechos humanos, es necesaria una garantía, ya que es menester un medio efectivo para hacerlos valer y una autoridad que de verdad los haga respetar. Pero en ello radica la contrariedad. Aún en Europa y los Estados Unidos, la diferencia entre la teoría y la práctica ha sido constante. Voltaire y Montesquieu eran racistas. John Locke tenía acciones en la Compañía Real de Explotación de África. George Washington y Thomas Jefferson poseían esclavos. El Holocausto fue proyectado en una sociedad europea que se presidía por su visión formadora de cultura, encumbrada en el principio de la ilustración y formación de la persona. Hoy, el país más poderoso de la tierra ha omitido suscribir los tratados en la materia. En nuestro país, los partidos políticos y sobre todo, en cómo generalizarlos en todo el espectro político, sin que se les vea como un arma partidaria o sectaria. Cómo ligarlos a los compromisos sociales más amplios. En suma, cómo relacionar los derechos civiles y políticos con los sociales, económicos y culturales. De la misma forma, de todos es sabido que en términos del artículo 102 constitucional, apartado B, contamos con las comisiones de derechos humanos. Pero eso me recuerda a la clásica frase de que cuando quieras que algo no se sepa o no se cumpla, crea una comisión.
Séneca decía: nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, lo cual es sumamente cierto. La lentitud de los aparatos de justicia hacen que Bobbio sea más vigente que nunca. Y por otro lado, el ombudsman mexicano, que nunca cumplió con las expectativas, se va derrotado en la vacuidad de su propia soledad generada por su ineptitud. Bienaventurado el que, dejando aparte su gusto e inclinación, mira las cosas en razón y la justicia para hacerlas. Muchas gracias. Las palabras del profesor Félix Chacón.